se anda el fin. Atención, la vista levanta, la redención muy cerca ya está. Amén. Please be seated. Por favor, tomen asiento. Thank you. Let me say good evening to each one. Déjenme decirles buenas tardes a cada uno de ustedes. I hope that your day was a wonderful one. Espero que su día haya sido maravilloso. Amen. Amén. Welcome to my dear visitor here. Bienvenida a mi visita aquí. And I hope mi you will hermana. enjoy worshiping with us tonight, Espero que también disfrute el adorar junto con nosotros. as well as my friends at front here. Así como aquí And to mis all of amigos you. también, bienvenidos. Y a cada uno de ustedes, bienvenidos también. And to those of you joining us in different parts of the world, Y a aquellos welcome que se nos unen en diferentes partes del mundo, bienvenidos to our evangelistic series a estas entitled series The Time evangelísticas of the que hemos End. estado estudiando, tituladas El tiempo del fin. And as you have seen for yourself, Y como since- ustedes han estado viendo por ustedes mismos since the commencement que of desde these que iniciamos estas reuniones, meetings, we have been looking at end time prophecies. hemos estado viendo profecía de los últimos tiempos. Amén. And these prophecies Y estas profecías contain information of what is to come in the future. contienen información de lo que está por venir en el futuro. Not only what is coming in the future, but in the very near future. No solamente lo que viene en un futuro lejano, sino lo que está cercano en un futuro próximo. Amen. Amén. Bow your heads where you are as we pray. Inclinen sus rostros donde están mientras oramos, por favor. The God of Abraham, Nuestro Dios de Abraham, the God of Isaac and Jacob, nuestro Dios de Isaac y de Jacob, the God of our fathers, el Dios de nuestros padres. tonight Esta noche we pause briefly at the throne of mercy. nos acercamos agradecidos a tu trono de misericordia. We ask of you tonight Y te pedimos esta noche that you will cleanse us from every sin, dear God, que tú nos limpies de cada pecado, querido Dios, with the precious blood of Jesus. con la preciosa sangre de Jesús. We ask as you cleanse us, Pedimos, Señor, que mientras nos limpias, you will fill us with your righteousness. nos llenes de tu justicia. Fill us with your Holy Spirit. Llénanos de tu Espíritu Santo. Tonight, dear God, Esta noche, querido Dios, we ask for another manifestation of your power. te pedimos por otra manifestación de tu poder. May you come now and abide with us. Que seas tú quien pueda venir y morar entre nosotros. We plead that you will wash us, Suplicamos que seas tú quien nos lave. make us clean. Haznos limpios. Give us now a divine understanding of the truth for these last days. Danos ahora ese entendimiento claro de las verdades divinas para estos Oh, días. we plead that you will walk Oh, under this Señor, tent tonight. Queremos que tú camines entre esta carpa esta noche. Give us an intensity of the Holy Spirit. Danos ese poder que se intensifica de tu Espíritu Santo. Tonight, now as we go deeper into the prophecies, Esta noche que vamos a profundizar el tema en la profecía, we ask that you will convert our hearts. te pedimos, Señor, que tú convenzas y conviertas nuestro corazón. For we ask these things in the name of Jesus. Porque pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amen. and Amén. Amén. I just want to extend welcome to some visitors that I saw walk in. Welcome. Quiero darles la bienvenida a las visitas que ingresaron recién, así que bienvenidos. John, did you give them any books? No, yeah. All right. Welcome, and I hope that you will welcome us in. Bienvenido, José. Bienvenidos. Now, tonight, I would like to turn your attention Ahora, esta please, noche quiero llamar su atención to the book of Galatians,
al libro de Gálatas. What book are we going to? ¿A qué libro vamos, hermanos? Go with me to the book of Galatians, the Vamos a- 4th chapter. Vamos al libro de Gálatas, el capítulo 4. I want you to notice the words of the Apostle Paul. Quiero que noten conmigo las palabras del apóstol Pablo. Chapter 4, Estamos en Gálatas 4 and we're looking carefully y vamos a ver cuidadosamente verse 16. versículo 16. Now, before we read this verse, Antes de leer estos versículos, since we have started here, desde que hemos iniciado aquí, I have been telling you and showing you from the Bible yo the le, truth. yo le he estado diciendo y mostrándoles la verdad desde la Biblia. And I've been showing you even from history. E incluso les he estado mostrando a través de la historia. Now, what we have been studying here these nights Y lo que hemos estado estudiando estas noches are not easy listening truths. son verdades que no son fáciles de escuchar. Are you listening to me? ¿Me está escuchando? Truths that offend, Son verdades que ofenden, but it is still the truth. pero aún así es verdad. Are you hearing me? ¿Me escuchan? I prefer to hear the truth and nothing but the truth, Yo prefiero escuchar la verdad y nada más que la verdad, even if it hurts. incluso si duele, Truth, porque la verdad we are told in the Bible, se nos ha dicho en la Biblia, in 2 Thessalonians, en el chapter libro 2, de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verse 13. en el versículo 13, The Bible says la Biblia dice that God has chosen mankind que Dios ha elegido de la humanidad to be saved para que sean salvos by truth. a través de la verdad. You cannot be saved in error. Usted no puede ser salvado en el error. No matter how sincere you are. No importa cuán sincero sea usted, Error el error leads to destruction. le guía hacia la destrucción. But truth, Pero la verdad, nothing but the truth, nada más que la verdad, leads to life eternal. guía hacia la vida eterna. Amen. And Amén. everything that a church teaches Y- must be based upon the Bible. Y cada cosa que la iglesia enseña tiene que tener su base en la Biblia. It must be able to be proven Tiene que ser- 100% Tiene que ser capaz de ser probada un 100% en la Biblia. by the Bible. Ujú. Por la Biblia. So watch this. Así que mire, I want you to see tonight quiero que ustedes vean conmigo esta noche something that Paul mentioned algo about que Pablo 2000 years ago. menciona hace 2000 años antes. Because human nature is still human nature. Porque la naturaleza humana sigue siendo naturaleza Are you humana. following me? ¿Están conmigo? Mankind are the same, no matter what period. La humanidad sigue siendo la misma, no importa en qué periodo de tiempo. And when humanity hear truth, Y cuando la humanidad escucha verdad, there's a tendency hay una to tendencia become offended. a sentirse ofendidos. But let me tell you something tonight. Pero déjenme decirles algo esta noche. Truth doesn't care about our feelings. A la verdad no le interesan nuestros Are you sentimientos. listening to me? ¿Me están escuchando? Truth doesn't sympathize with how we feel. La verdad no es que se simpatiza en cómo nos sentimos. Truth have one purpose, La verdad tiene un solo propósito, one focus. un solo enfoque, Is to tell us and reveal to us truth y es decirnos y revelarnos la verdad in order to save us. para poder And salvarnos. sometimes Y a veces, some of the truths in the Bible algunas de las verdades que están en la Biblia no es fácil a aceptar. Are you hearing me? Es más duro, más difícil, pero es necesario. Because the Bible tells us porque la Biblia nos dice in the book of Proverbs, en el libro de Proverbios, chapter 23, capítulo 23, verse 23, versículo the Bible 23. says, La Biblia dice, by mercy por, and mi- by truth por misericordia y por verdad are we cleansed, are purified. fuimos limpiados, fuimos Are you purificados. listening to me? ¿Me está escuchando? Truth La verdad and mercy y misericordia produce cleansing of character. produce limpieza de carácter. God uses mercy Dios and utiliza truth su misericordia y su verdad to cleanse us. para Are you limpiarnos. listening? ¿Me está escuchando? Therefore, Por lo tanto, we should only be interested in truth. solo deberíamos estar interesados en la verdad. Amen. Amén. Watch this now. Paul says in verse Miren, 16 Pablo of dice en Galatians 5, versículo of 16 de Galatians 4, Gálatas 4, the Bible says, la Biblia dice, am I therefore become your enemy
Me he hecho pues vuestro enemigo because I tell you the truth. porque os digo la verdad. You know, a lot of people hate those who tell the truth. Mucha gente odia a aquellos que les dicen la verdad. Are you listening? ¿Me escuchan? But watch this. Pero a miren, preacher un predicador cannot be affected no by puede the hatred sentirse, of people no puede sentirse afectado por el odio de las personas because they tell the truth. a causa de que les diga la verdad. God wants us to tell the truth and Dios be quiere que consequent with him. Dios quiere que nosotros digamos la verdad y vivir con las consecuencias que Are acarrea. you following me? ¿Me siguen? John the Baptist Juan el Bautista told the truth, dijo la verdad, lost his head. perdió su cabeza. Christ told the truth, Cristo dijo la verdad, he was crucified. fue crucificado. The disciples told the truth. Los discípulos dijeron la verdad Some of them y algunos de were in ellos prison estuvieron en prisión and some of them were y killed algunos de immediately. ellos fueron asesinados Are you following inmediatamente. me? ¿Están conmigo? But truth Pero la must be verdad told, tiene que ser dicha. even if it means the life Incluso significa la vida of the one telling it. de aquel que lo dice. Are you listening to me? ¿Me está escuchando? Truth must be maintained. La verdad se debe mantener. And the Bible tells us that in the Y la last Biblia days, nos dice que en los últimos días, one of the problems with last day society, uno de los problemas en los últimos días de la sociedad, especially especialmente religion. en el ámbito religioso, Are you listening to me? People will not love the truth. la gente no amará la verdad. Go with me to the book of Thessalonians, Vengan. 2 Thessalonians. Vengan conmigo al libro de Segunda de Tesalonicenses. Notice what the Bible says, chapter 2 that is. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. The Bible says this here, beginning here at verse 10. La Biblia nos dice, Segunda de Tesalonicenses By the way, capítulo let's ¿qué? back up for a moment. Mm. Which chapter? Chapter 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Let's begin at verse 8. Vamos a comenzar desde el versículo 8. And Paul tells us as the Antichrist, Y Pablo nos dice, así como el anticristo, as he's rising in the last days, mientras se levanta en los últimos días, notice the characteristic of the last days. noten una de las características de los últimos Bible días. says, "And La Biblia then dice, shall that wicked be revealed, y entonces aquel inicuo será revelado, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca, and shall destroy with the brightness of his coming." y destruirá con el resplandor de su venida. So here we are seeing clearly, Entonces aquí estamos viendo Paul claramente is que speaking of Pablo what time? está hablando de qué tiempo, The last days. How do del we know tiempo de that? los últimos días. ¿Cómo sabemos eso? Because the text says Porque el texto dice that that wicked shall be destroyed at the coming of Jesus. que ese inicuo será destruido a la venida de Jesús. And Christ comes at the close of Earth's history. Y Cristo viene al cierre de la historia. Are you following me? So we are talking ¿Sigue? about the last Entonces days. estamos hablando de los últimos Watch días. this now, verse Entonces 9. miren, versículo Even 9, him whose dice, coming is aquel after the inicuo working of Satan, cuya venida será según la operación de Satanás, with all power and signs, con todo and poder y lying wonders, señales y prodigios and mentirosos, with all deceivableness of unrighteousness, y con in todo them. engaño de iniquidad en los que perecen. Watch this now. Miren. Why are they going to perish? ¿Por qué van a perecer The ellos? Bible says, because they receive not the love of what? Por cuanto no recibieron el amor de qué. Are you hearing that? ¿Están They escuchando? will perish because they refuse to receive the love of the truth. Ellos perecerán porque rechazaron el amor de la verdad. Watch this now Miren ahora, as we continue in verse 11. mientras continuamos en el And versículo for this 11, cause, dice, y por esta causa, for this reason, por esta razón, dice, God shall send them strong what? Dios les enviará un poder que dice engañoso. In other words, En otras God will palabras, permit, Dios va a permitir, not that He sent it, but He permits. no que lo envía, sino que permite, Watch it, because they love error,
Porque ellos amaron el error, So God allowed the Spirit entonces Dios permite que ese espíritu, who inspire error el cual inspira el error, to take control of them. tome control de ellos. Who is that Spirit? Ahora, ¿quién es ese In espíritu? our previous study, I showed you En nuestros estudios anteriores yo les mostré that there are two spirits in this world. que hay dos espíritus en este mundo. Ephesians chapter 2, En el libro de Efesios capítulo 2, verse 4 tells us versículo 4 nos dice that there's a spirit that controls the disobedience. de que hay un espíritu que controla a los And the Bible desobedientes. says it is Y la the Biblia spirit, dice que es the el prince of espíritu the air. del príncipe del aire. We learn in Matthew Que chapter 12, aprendimos en Mateo capítulo 12, beginning at verse 22. empezando desde versículo 22. Jesus said that the prince, Jesús dice que the el, prince of the air que el príncipe del aire is the devil. es el diablo. Are you following me? ¿Están So conmigo? the devil Entonces inspires el error, diablo es el que inspira el error. but truth Pero la verdad is inspired by the Holy Spirit. es inspirada por el Espíritu John Santo. 16, Juan verse 16, 13. versículo 13. Jesus says, Jesús dice, I must go to heaven, debo ir al cielo, but when I go, I will send you the pero Comforter, cuando me vaya, los enviaré un consolador, the Spirit of truth. el Espíritu de verdad. And when He's come, Y cuando el Espíritu de He will verdad guide venga, you into all truth. le va a guiar en toda la verdad. Amen. Amén. 2 Peter chapter 1, En el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, verse 19, versículo 19, the Apostle Peter says el apóstol Pedro dice that prophecy que la profecía is inspired by the Holy Spirit. es inspirada por el Espíritu Because it Santo, says, holy men of porque está God diciendo que los hombres santos de Dios spake as they were moved by the Holy Ghost. hablan mientras son inspirados por el Espíritu Santo. Are you following me? ¿Están conmigo? So here we understand Entonces aquí podemos entender that tonight God que esta noche Dios is the one who inspired truth, es aquel que inspira la verdad, but the devil pero el diablo inspire error. inspira el error. So those who refuse truth, Entonces aquellos que rechazan la verdad, God will allow the spirit that inspire error to control them. Dios va a permitir que este espíritu que inspira el error tome control de By ellos. the way, you A cannot receive propósito. the Holy Spirit Usted no puede recibir el Espíritu if you Santo reject truth. si usted rechaza la Are verdad. you hearing me? ¿Me está escuchando? Listen carefully. Escúcheme con cuidado. Truth La verdad is the broom of the Holy Spirit es la escoba del Espíritu Santo to clean us up para limpiar. so the Spirit can inhabit, can dwell in Entonces us. el Espíritu puede habitar y morar en nosotros. Because in our lives, Porque en nuestras vidas we have habits, tenemos malos hábitos, we have sins, tenemos pecados, defects tenemos defectos that God does not appreciate. que a Dios no le agrada. So God sent truth Entonces Dios envía as the verdades broom, como una escoba sweep out the garbage. que va limpiando esa basura. If we accept the truth, Y si aceptamos la verdad the broom of God, o la escoba de Dios, when the Spirit uses it to cleanse cuando el us, Espíritu lo utilice para limpiarnos, when we are now clean temples, cuando seamos ya templos limpios, the Spirit can occupy. ahí el Espíritu puede ocupar. Are you hearing me ¿Me tonight? escucharon esta noche? Watch this, friends. Miren, amigos. So the Bible says now, Entonces la Biblia dice ahora, in verse 11, let's read that again. en el versículo 11, vamos a leerlo nuevamente. And for this cause God shall send them strong delusion, Dice, y por causa de esto Dios les envía un poder engañoso that they should what? para que crean qué cosa. Mentira. La What is- mentira, dice. Verse 12, Versículo 12, that they all might be damned. para who que sean, believe not the truth, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, but had pleasure in unrighteousness. sino que antes se complacieron en la injusticia. Finally, verse 13. Finalmente, versículo 13, But we are bound to give thanks always to God. mas for you, nosotros debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, beloved brethren, beloved of the Lord, because God hath chosen hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido continue desde el principio para salvación, through what? para la santificación del Espíritu. Sanctification of quién? ¿De quién? Del Watch it Espíritu. now. Y And miren al believe. final. Y dice, y la fe, In what? ¿en qué? En la verdad. Are you hearing me tonight? ¿Me escucharon esta So noche? watch this now. Entonces miren, Last night
En la noche de ayer, as we enter part 2 of this study, mientras estudiamos o mientras entramos a la parte 2 de este el estudio vicario de quién? de Cristo Or the so-called vicar of Christ. o el llamado vicario de Cristo, We cover a few points last night. cubrimos unos pocos puntos ayer en la noche. As we established that there are identifying marks to reveal to us who is the Antichrist. Y estudiamos algunas de las marcas que identifican quién es el poder del anticristo. And last night, as we enter in our first identification mark, Y ayer, cuando entramos en la identidad 1 de nuestro estudio de la parte we 2, learned that this power will think, this little power will think to change times and law. aprendimos que este poder del cuerno pequeño pensará en cambiar los tiempos y la ley. But it will also rule No solamente for eso, times, sino que también gobernará por tiempos y la mitad de un tiempo. we learned last night clearly Aprendimos claramente ayer that noche this también power que este poder ruled the world for 1260 years. va a gobernar el mundo por 1260 años, From 538 desde el AD 538 to 1798. hasta el 1798. And remember, we established last night Y from the acuérdense que establecimos ayer noche Bible desde la that this Biblia time period, que durante este periodo de this tiempo, time period que este periodo de tiempo is repeated 7 times in the prophecies of Daniel and Revelation. se repite 7 veces en las profecías de Daniel y Apocalipsis. Why? ¿Por qué? To show the importance, Para mostrar la importancia. God wants mankind not to lose this point of identity. Dios quiere que la humanidad no pierda el enfoque de este punto de identidad, Because only the Antichrist power porque solamente el poder del anticristo in the history of the world en la historia del mundo ruled the world politically and religiously for such a long period. va a gobernar No, they did. gobernó durante todo ese tiempo de manera política y religiosa como ningún otro gobierno ha estado en esta historia del mundo. Angels rule the world longer than any other Sí. power in history. Ese poder gobernó mucho más tiempo que ningún otro poder en la historia. 1260 years. 1260 años. There's only one power Y solamente hay un poder that fulfilled this prophecy, que cumple esta profecía. which we saw last night. Y ese poder lo vimos ayer noche. We discover Y descubrimos from history, change from your sister quickly, desde la historia that it is the papacy de que es el papado that fulfilled this prophecy. el que cumple esta profecía. Are you following me? ¿Me están siguiendo? There's no other power. No hay ningún otro poder. Change, sister. Change, please. Go all the way. Faster. Go back. Let's repeat this. Vamos a leer esta cita que vimos ayer. What is history confirming prophecy? Ahora, la historia confirma profecía. So this history says Entonces aquí dice, Vigilio ascendió a la silla papal en el año 538 después de Cristo, bajo la protección militar de Belisario. La supremacía legalmente reconocida del Papa comenzó en el año 538 después de Cristo, cuando entró en vigor un decreto del emperador Justiniano, que convertía al obispo de Roma en jefe de todas las iglesias, definidor de la doctrina y corrector de los herejes, hasta el 538 después de Cristo, hasta 1798 después de so Cristo. if you would multiply from 538 to 1798, that's 1260 years. Entonces, si usted resta 1798 de 538, da como resultado 1260 años, Fulfilling prophecy. cumpliendo la profecía. Sister, let's go all the way now. ¿Sí? Right here we also learn, Aquí en este punto también as aprendimos we have said, that this power de que este poder will think to what? pensará en qué, Change en cambiar time los tiempos and what? y qué más, So they will y la try ley. to change Entonces God's intentarán law. cambiar la ley de Dios. Remember, there are 10 commandments, Acuérdense que hay 10 mandamientos, which are a replica los cuales son una réplica of God's character. del carácter de The Dios. 10 commandments Los 10 mandamientos reveal who God is. revelan quién es Dios. Are you following me? ¿Están conmigo? You cannot change God's 10 commandments.
Usted no puede cambiar los 10 mandamientos de Dios. If you try to change them, you're Sí. trying to change God. Si intenta cambiarlos, lo que está intentando cambiar es a Dios mismo. We learned last night Y aprendimos ayer in noche Daniel 7:25 en Daniel 7:25 that this power de que este poder would attempt to change God's time and his laws. intentará cambiar el tiempo de Dios y sus leyes. And remember, we discovered Y acuérdense que descubrimos that they changed, they actually removed the commandment de que that said, actualmente quitaron los mandamientos. the commandment, singular, Solo uno, ok. Quitaron un mandamiento that says que we dice must not make graven images, que no debemos hacernos imágenes not bow down to them. ni tampoco postrarnos ante ellas. That one, the papacy removed Ese mandamiento, el papado lo quitó, based on what we've read last night. basado en lo que leímos ayer noche. Are you following? ¿Están conmigo? Not only just that, No solamente eso, the only commandment that deals with time in the Ten Commandments el único mandamiento entre los 10 mandamientos que habla del tiempo is the Sabbath, es el sábado, because it says, porque allí dice, remember to keep the Sabbath day what? Holy. acuérdate de guardar el sábado como día santo. 6 days shall 6 días work. harás toda tu obra. Are you following me? ¿Me siguen? But the seventh day Mas el séptimo día is the Sabbath es el sábado of the Lord. del Señor. Amen? Amén. So watch this now. Entonces, The miren, papacy, el papado, as we read last night, change system, como leímos ayer noche, claim, clama, this is what we read last night. y esto es lo que leímos ayer noche. Quickly, brother, quickly. Dice, ¿tenéis alguna otra manera de probar que la iglesia tiene poder para instituir festivales de precepto? La respuesta dice sí. Si no tuviera tal poder, no podría haber hecho aquello en lo que todos los religiosos modernos están de acuerdo con ella. No podría haber sustituido la observancia del domingo como primer día de la semana por la observancia del sábado como séptimo día. Un cambio para el cual no hay autoridad escritural. Now watch this. This is taken from the catechism. Esto of es the tomado Catholic del catecismo de la doctrina Church. Of the católica, Catholic Church. Are you Sí, following? de la iglesia católica. The Bible says La Biblia dice that the little horn power que el poder del cuerno will pequeño attempt to change God's intentará cambiar law. la ley de Dios. Are you following? This power, the Este church of poder, la iglesia de Roma, God, claim that they change it. dice que ellos lo cambiaron. Change speaker, sister. Another statement. from Otra the- cita, de This is igual, a Catholic document. este es un documento como una revista católica, es Espejos Católicos. Dice, la iglesia católica declaró el cardenal Gibbons, en virtud de su misión divina, cambió el día del sábado al domingo. Are you following? Change quickly. Wow. Another statement. La pregunta se dirigió de nuevo a la autoridad papal sobre qué día de la semana es el sábado. Y le preguntaron, ¿cuál es el día de reposo? The answer. La respuesta, el sábado es el día de reposo. Wow. Watch this. Mire, entonces, ¿por qué observamos el domingo en lugar del sábado? Listen. Respuesta, observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica en el Concilio de la Odisea, eso fue en el año 364 después de Cristo, transfirió la solemnidad del sábado al domingo. This is also what? Esto es tomado también del Catecismo de la Doctrina Católica, los convertidores del Catecismo de la Doctrina Católica. En la segunda edición, página, no vi la página, perdón. Página 50, gracias. Yeah, please. El sacerdote Thomas Enright declara lo siguiente: ¡qué admisión tan chocante! La Iglesia Católica afirma enfáticamente que ellos transfirieron el sábado del sábado al domingo y afirmaron que no hay prueba bíblica que apoye tal cambio. Pero hay más. El 22 de febrero de 1884, el sacerdote Thomas Enright publicó el siguiente desafío. This is what he said. Y miren lo que dice: daré $1,000 a cualquier hombre que demuestre solo con la Biblia que el domingo es el día que estamos obligados a guardar. Wow. La observancia del domingo es únicamente una ley de la Iglesia Católica. Did you get that? Wow, ¿entendieron Sunday eso? worship La adoración del is not domingo biblical. no es bíblico. Sunday worship is sun worship. La adoración del domingo es adoración al Dios Sol. The pagans Los paganos name the days of the week. nombraron a los días de la semana, And so the Sunday, the first day of the week, así que el primer día lo llamaron Sunday, they call it the day of the sun. que traduciéndolo sería el día del sol. This is, and then we join those two words
El sun and day, we get sun, day, or día del sol. Y luego lo unieron de esas dos palabras, como sol y día, como día del sol. For example, Monday, Por ejemplo, Monday, or you say that in Spanish, lunes, lunes, is in honor of the moon god. viene en honor a la diosa luna, Are you listening? de Moon. Have mercy. Ajá. So when you worship, when you keep Sunday as a Entonces, Sabbath, cuando está guardando el domingo como si fuera you sábado, are worshiping the sun usted god está there, adorando al dios sol, Baal, just like the people in the days. tal cual como la gente del tiempo de Are you Elías. following me? The same thing. La misma cosa. Sunday, you cannot find not even half of a verse to prove Sunday as a Sabbath. It doesn't Domingo, usted no puede encontrar ni siquiera una sombra de huella o de pista que se pueda guardar en la Biblia. Are you listening to me? ¿Me está The escuchando? Old Testament El Antiguo Testamento speak of the Sabbath habla del sábado 126 times in the Old Testament 126 veces en el Antiguo Testamento and 62 times in the New Testament. y 62 veces en el Nuevo Testamento. And never once Sunday was called the Sabbath in the Bible. Never. Y ninguna vez el domingo es llamado sábado en estas Are you menciones listening to de me la Biblia. tonight? ¿Me está escuchando esta noche? Let me tell you something. Déjeme decirles algo. God is calling man back to his seal, Dios está llamando nuevamente a la humanidad a su sello, which is the 7-day Sabbath. el cual es el sábado, el séptimo día. And a seal contains 3 elements. Y ese sello contiene 3 elementos. Or any seal, any genuine seal, contains 3 elements. Cualquier sello genuino contiene 3 elementos. The name El primero es of the el giver of the nombre law, del que está dando esa ley, his title, su título and his area of jurisdiction y su área de or jurisdicción territory. o su territorio que gobierna. And in God's Sabbath, Y en el sábado de Dios there are those 3 elements. están esos 3 elementos permanentes. And a seal shows the authority of a government. Y un sello muestra la autoridad de un gobierno. Are you following me? ¿Están conmigo? Move on, sister, quickly. Los líderes católicos romanos declaran explícitamente que las iglesias protestantes son parte de la iglesia madre, porque continúan guardando el sábado, domingo papal, en transgresión del séptimo día, sábado de Dios. Why Rome says that the Protestant churches are daughters? Why? ¿Por qué es que Roma dice que las iglesias protestantes son hijas? Because they keep what? Porque están guardando ¿qué? Domingo. El domingo como sábado. What is read what the Pope said. Miren lo que los papas dicen. Los protestantes aceptan el domingo en lugar del sábado como día para el culto público después de que la iglesia católica hiciera el cambio. Have mercy. Wow. Pero la mente protestante no parece darse cuenta de que al observar el domingo están aceptando la autoridad del portavoz de la iglesia, el cual es el Papa. Are you hearing that? ¿Están escuchando? Because Sunday worship Porque adoración del domingo is the seal or the mark es el sello o la marca of the beast de la bestia or the papacy. o del papado. Are you listening to me ¿Me tonight? está escuchando esta noche? It contains his seal, Contiene su sello, which is a false seal. el cual es un sello falso. Are you listening to me? ¿Me entienden? Watch this. Change on. Mire. This is the last statement on this point. Watch this. Ahora dice, pero puesto que el sábado y no el domingo se especifica en la Biblia, ¿no es curioso que los no católicos que profesan tomar su religión directamente de la Biblia Watch this. y no de la iglesia observen el domingo en lugar del sábado? Wow. Siga. Me perdí. Sí, por supuesto, es incoherente, pero este cambio se hizo unos 15 siglos antes de que naciera el protestantismo. Wow. Y para entonces la costumbre ya se observaba universalmente. Wow. Han continuado con la costumbre, aunque se apoye en la autoridad de la Iglesia Católica y no en un texto explícito de la Biblia. Wow. Change Qué this. tremendo, qué tremendo. Yeah. Go on. Read it. La Iglesia Católica, durante más de 1000 años, antes de la existencia de los protestantes, en virtud de su misión divina, cambió el día del sábado al domingo. Los adventistas, Escucha. escuchen bien, dice, los adventistas son el único cuerpo de cristianos con la Biblia como su maestra. Are you hearing this? ¿Están escuchando eso? Protestants Wow. follow the Bible. Los protestantes siguen la Biblia. Protestants doesn't follow tradition. Los protestantes no siguen
tradiciones. Everything Protestants believe and practice Cada cosa que los protestantes creen y practican must be defended by the Bible. tiene que ser defendida con la Biblia. If it cannot be defended by the Bible, Si no puede ser defendida con la Biblia, throw it out. entonces deséchela. So, for example, Por ejemplo, the Christian world observes Christmas. el mundo cristiano guarda la Navidad o celebra But it Navidad, is not biblical. pero eso no es bíblico. Are you hearing me tonight? ¿Me está escuchando You esta noche? cannot prove that Jesus was born on the 25th of December. Usted no puede probar con la Biblia de que Jesús nació el 25 de diciembre. You know who was born on the 25th? ¿Saben quién nació en el 25 de diciembre? Nimrod. Nimrod. Are you listening? ¿Me está escuchando? But all the Catholic Church did was remove the name Nimrod and put Jesus there. Pero todo lo que hizo la Iglesia Católica fue remover el nombre Jesús, Tamuz, No, Nimrod. y Nimrod. así, quitar el nombre Nimrod y reemplazarlo por Jesús. Are you listening to me? ¿Me está escuchando? It was impossible Es imposible, for Jesus to be born on December. era imposible para Jesús nacer en diciembre Because the Bible 25, says porque la that Biblia shepherds dice que los were in the pastores field watching their flock by Es- night. estaban velando por su rebaño en el campo en la noche. Watch this. In Israel, En Israel, based on the book of Zechariah, basado en el libro de Zacarías, Ezra rather, sorry, perdón, Ezra. no es Zacarías, en el libro de The Ezra, Bible says de Esdras, that la Biblia dice about September, October, que acerca de más o menos septiembre y octubre, shepherds los pastores brought their sheep from the field. llevan sus ovejas al campo, No, took them from las toman del campo and brought them to a place where they could put them in a stable. Or Y- put them y in la- shelter. y las llevan a un lugar en donde puedan cuidarlas a un establo, A place that was warm. Why? un lugar en donde es más cálido. ¿Por qué? Because it was snowing, it was very cold. Porque si estuviese nevando va a ser demasiado frío. Are you following me? ¿Me siguen? So shepherds Entonces los would pastores not be out at that time. no pudieron estar fuera en ese tiempo. By the way, A propósito, when the wise men found Jesus, cuando un no, sabio, when the wise men, cuando los hombres sabios encontraron a Jesús, he was 2 years of age. ya tenía 2 años de edad. Are you hearing me? ¿Me están oyendo? Didn't get that. Parece que no me Because the entienden. Bible says Porque la Biblia dice, that when they went to Jerusalem, cuando ellos fueron a Jerusalén, Matthew chapter 2, Mateo capítulo 2, when they went to Jerusalem, cuando fueron a Jerusalén, Herod asked them, Aarón les preguntó, when did you see the star? ¿dónde vieron ustedes la estrella? When? ¿Cuándo vieron ustedes la estrella? And they said when they told him, the Bible said when they told Y la him, Biblia describe que cuando ellos les respondieron, it says that the estimate that Christ was about 2 years of age. era cuando Cristo tenía más o menos 2 años de edad. Are you following me? ¿Me siguen? Watch this. That's paganism. Toda la otra enseñanza es paganismo. By the way, A propósito, in English, Christmas en inglés, Christmas comes from 2 words. viene de 2 vocablos. One, El uno, Christ, Cristo, and the mass. y el más. Christ, Christmas. Christmas. Are you following me? De allí sale el Christmas. And watch this now. You talk about the mass. ¿Cómo se dice este? Cuando toma el pan. ¿Cómo se dice? Misa. La misa. ¿Qué otra palabra usa? Eucaristía. Exactamente. Christmas, Navidad Me- o Christmas. the mass of Christ. Sí, ok. Significa como el cuerpo de Cristo, como la masa de Cristo. Are you following me? ¿Me entienden? Christmas Entonces esta palabra junta como Christ y más is worship to the sun God, es adoración al Dios Sol, not to Christ. no a Cristo. Are you listening to ¿Me me está tonight? escuchando esta noche? Easter. Ahora, la Pascua. No, Pascua, la Semana Easter. Santa, así llama ellos. Ok. Yeah. Pascua is biblical. Ya. The Bible talk about Pascua, no. Easter is Pascua en Spanish. Yeah. Not me out here. Entonces sería como la Semana Santa. Are you following me? Ok. Have nothing to do with Christ. No tiene nada que ver con Cristo. It have to do with the goddess Ishtar. Lo que tiene que ver es con una diosa llamada Ishtar. Are you following me? ¿Me siguen? It is all paganism. Todo esto es paganismo.
If it is not in the Bible, Ahora, si no está en la Biblia, burn it up. quémelo, Are you following me? deséchelo. ¿Me sigue? When Christ was here, Cuando Cristo estuvo every aquí, time they asked him a question, cada vez que le hacían una pregunta, he said, what does the Bible say about Cristo it? decía, ¿qué dice las Are you Escrituras? following me? ¿Me siguen? Christ would prove everything. from the Cristo Bible. probaba todo desde las Escrituras. Are you hearing me tonight? ¿Me están escuchando esta noche? Everything that a man preach must be proven. Cada cosa que un hombre predica debe ser probada. Because watch this. The words of men Porque miren, las palabras de un is hombre not the authority. no es autoridad. It is God's word that is the final authority. Son las palabras de Dios las que tienen la Watch this autoridad now. So final. let us go Miren, a bit further in our topic tonight. vamos a ir un poco más adelante en Change, nuestro my sister. estudio. Change. All right, let's go to identity 3. Vamos a la identidad 3, hermano. Please, go ahead, brother. Read. Dice, y todos los moradores de la tierra adorarán al anticristo. La adoración de la bestia, el papado se impondrá en todo el mundo. Watch this. Miren, So the Bible says entonces la Biblia dice that the whole world que todo el will mundo worship who? adorarán a quién. Watch this. Miren, But this worship pero esta will adoración be a false worship. será una adoración obligada, forzada. No question. Pregunta, Does God force us to worship Him? ¿acaso Dios nos obliga a adorarle? No. No. He gives man freedom of choice. Él le dio al hombre libre albedrío. Amen. So this Sí. power Así que este poder, called himself the vicar of Christ. que se llama a sí mismo vicario de And Cristo, remember I told you in Latin y acuérdense que yo les dije que esta palabra vicario en latín means antichrist. significa anticristo. So the Pope Entonces el Papa is going to force mankind va a obligar a la humanidad to worship Him. a adorarle a Él. Are you following me? Let's go to the Bible. Vamos a la Biblia. Revelation chapter 13. Vamos a Apocalipsis capítulo 13, verses 7 and 8 and then verse 12. versículos 7 al 8 y después saltamos al 12. Let's read from the Bible. Vamos a leerlo de la Biblia. The Revelation the 13th chapter. Ajá, estamos en el Verses 7 capítulo 13 de and 8, Apocalipsis, verse 12. versículos 7, 8 y luego saltamos al 12. This is another identification mark. What? De hecho, este es otro punto de identificación. The Miren, Bible says la Biblia dice, in verse 7, ajá, and it was given unto him, given unto the beast, to make war with who? le dice, y le fue dado hacer guerra contra quienes Watch this now. And to overcome them, y vencerlos. and power was given him over all kindreds, tongues, and what? También le fue dado poder sobre toda tribu, lengua y qué más. So here we Nación. see Entonces that this- aquí estamos this viendo beast power que este poder de la bestia is going to receive political power va a recibir poder político over the whole world. sobre todo el mundo. Are you following me? ¿Me están siguiendo? And right now, as we are talking, Y ahora mismo mientras hablamos, that process is happening right now. ese proceso está sucediendo ahora Are you mismo. listening to me? ¿Me escuchan? Right now, Ahora mismo, they are hermanos, seeking to unite están buscando unificar a todos los países into one. en uno solo. Are you following me? For example, in South America, Por ejemplo, si hablamos de we Sudamérica, have UNASUR. ustedes tienen la Are UNASUR. you listening to me? UNASUR, the purpose of UNASUR El propósito de ese edificio de la UNASUR is to unite all the countries in South America. es para unificar a todos los países de Sudamérica. In the Caribbean, En el Caribe we have what is called CARICOM. tenemos lo que es llamado, perdón, CARICOM. CARICOM, no tiene traducción. No, but CARICOM. Ok, se llama CARICOM Or the unity of the countries in the Caribbean. o también llamado como el edificio donde está la unidad de todos los países del Caribe. Or the unification of the countries in the Caribbean. Ajá, ajá. O como la unificación de todos los países en el Caribe. My passport El pasaporte del pastor have on it CARICOM. tiene escrito allí CARICOM, Meaning- como la unión de los países del Meaning Caribe. I can go to any of these countries in the Caribbean that are part of this movement, Significando que el pastor puede ir a cualquier país que está dentro de este grupo de países and I can live just like the people from these countries. y, and pue- work. y puede vivir y trabajar como si fuese ciudadano de ese país. Are you following me?
¿Me entienden? Watch this. The purpose of this Miren, el propósito de is estos to unite the various countries in the various regions es para unificar a todos los varios países en diferentes regiones. in preparation Ajá. Para prepararlos to unite the whole world para in unificar one country. a todo el mundo en un solo sistema Where de there's no gobierno, border. en donde no hay fronteras. Are you following me? So in ¿Me not siguen? long from now, Y no mucho tiempo lejos de ahora, our passport will be the world passport. nuestro pasaporte será un pasaporte mundial. Are you following me? ¿Me siguen? All of this Todo esto is preparing the way está abriendo el camino to enforce the worship of the beast. para aplicar la adoración a la bestia. Are you following me? ¿Están If you conmigo? keep coming, Si, if you keep coming to the series ajá, of meetings, si usted sigue viniendo a estas reuniones, I'm going to show you from Revelation 17 yo le voy a mostrar desde la Biblia en Apocalipsis 17 that the United Nation que el edificio de las Naciones Unidas is in prophecy. está en profecía. The Bible says La Biblia dice that they will divide the world into 10 kingdoms. que dividirá al mundo en 10 reinos. Did you know that right now ¿Sabían que en estos tiempos that the United Nations have the world divided into 10 separate kingdoms? las Naciones Unidas tiene al mundo dividido en 10 reinos distintos? Are you following me? ¿Me siguen? Central and South America is one kingdom. América Central y América del Sur son un solo reino. Japan Japón and all the nations across is one kingdom. y todas las naciones que están ahí es otro reino. Can I talk to you tonight? ¿Puedo serles directo When we esta get there, I'll noche? show you the evidence. Cuando lleguemos a esa parte de estudio les voy a mostrar The evidencia. very documents Los mismos of the documentos globalists de los globalistas working in unity with the Vatican, trabajando en unidad con el Vaticano, with the purpose to enforce con the el worship propósito of the de papacy. establecer esa adoración obligada al papado. Are you listening to me? ¿Me Because están this man escuchando? Porque estos hombres claim, as I showed you before, dicen, como yo les mostré that antes, he's God. de que ellos son Dios. Are you following? Watch this now. Miren ahora, Change from his sister. cámbialo, Karen. Identidad 4. Go ahead. El mundo entero adora a la bestia, por lo que es un poder mundial con influencia global. Watch this. If Miren. all the world Si todo el mundo will worship, va a adorar, it means that this power is what? significa que este poder tiene influencia ¿de qué tipo? It is a global power. Es un poder global. Go back to identity 3. Let's finish up these texts. Vamos a terminar este texto que dice aquí. Let's watch this now. So verse 7 tells us, as we read before, Versículo 7 nos decía, como leímos and it antes, was given unto him to make war with the saints, que le fue dado hacer guerra contra los santos y and to vencerlos. overcome them, Ajá. and power was given him, Y también le fue dado poder authority, political power, o poder político, over all autoridad, kindreds, sobre todo reino, tongues, lengua. and what else? ¿Y qué más? Nación. Watch this now. Miren ahora. As power is given to this beast power, The 8 you're reading. verse 8 now. As power is given, Y le adorarán no, todos no, I'm los... saying something before we go to Ah, that. ok. As power is given to Como this el poder beast, fue dado a esta bestia, notice what's going to happen. noten lo que va a suceder. Verse 8 says, and Versículo all 8 dice, that dwell upon the earth y todos los que moran en la tierra shall worship him, le adorarán, whose names are not written in the book of life of the Lamb, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del slain from the Cordero, foundation of what? el cual fue inmolado desde la fundación del mundo. Watch this now, verse 12. Versículo 12, miren. And he exercised all the power of the first beast before him. Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella. Are you listening? ¿Está escuchando? And watch it. And caused the earth. Ajá. Y hace que la tierra, That word caused or hace, como dice ahí, ajá, esa palabra hace, means to force. significa obliga. Are you following me? That's what it means. Eso es lo que So it significa. says here, caused them that Entonces dwell está on the earth diciendo que hace, obliga a los moradores de la to tierra worship who? a adorar a quién? The first beast A la primera bestia, whose deadly wound was what? cuya herida de muerte fue ¿qué?
sanada. Now watch this. Who is the first beast? Miren, ¿quién es la primera bestia? The Bible says in Revelation 13, La Biblia dice en Apocalipsis 13, versículo 1, that John saw a beast rise up from the que sea, Juan vio a una bestia levantarse del mar, having 7 heads, teniendo 7 cabezas, 10 horns, 10 cuernos, and upon his head the y sobre name of sus blasphemy. sobre sus frentes, sobre su cabeza, el nombre blasfemia. We learn clearly Y aprendimos That this claramente que esta that bestia, have a forehead of blasphemy la cual tiene en su frente blasfemia, is the papacy. es el papado. Are you following me? ¿Me We sigue? learn that blasphemy Aprendimos que blasfemia is a man claiming to be God. es un hombre que se adjudica ser Dios. Number 2, Como número 2, a person who claim who claim that they have power to forgive sin. una persona que también se adjudica tener el poder de perdonar pecados, Like what the Catholic Church have, confession. como lo hace la Iglesia Católica al tener el confesionario, That men go to confess en their el sins cual el for hombre va a confesar sus pecados ante un sacerdote. That's blasphemy. Eso es blasfemia, Based on Mark chapter 2, basado en Marcos capítulo on 2 Matthew chapter 9, y Mateo capítulo and 9 Luke chapter y 5. también Lucas capítulo 5. I showed you these things previously. Yo les mostré estas cosas anteriormente, So go back now, sister, to question identification 4, please. así que vamos a la identidad 4. So please read again for me. Vamos a leer de nuevo. El mundo entero adora a la bestia por lo que es un poder mundial con influencia global. Watch this now. Miren Let's ahora, go to Revelation 13. vamos a Apocalipsis 13, versículo 3. The Bible says, La Biblia and I dice, saw one of his heads y vi una de sus as cabezas he was wounded to death, como herida de muerte. and his deadly wound was what? Y su herida de muerte fue ¿qué? Sanada. Sanada, And dice. all the world wondered Y toda la tierra se maravilló after the beast. en pos de la The bestia. question is, though, La pregunta what does entonces it mean es ¿qué significa that the deadly wound was healed? que la herida de muerte fue sanada? What is the deadly wound? ¿Cuál es esta herida de And muerte? how is it healed? ¿Y cómo es que fue sanada? Amen. Very Amén. important question. Son preguntas muy Remember, importantes. I showed you Acuérdense que yo les that mostré this power de que este poder, el papado, started to govern the world politically and religiously empezó a gobernar el mundo en estos dos ámbitos, político y religioso. from 538 AD A partir del año 538 después de to Cristo 1798. hasta 1798 después de Real Cristo. political and religious power Gobernó- absolutely over the world. Gobernó absolutamente en estos dos ámbitos, político y religiosamente por sobre todo el mundo. And that's why 500 Y es years ago, por eso que 500 años antes we had the Reformation. teníamos la Reforma. You remember that? ¿Se With acuerdan de Martin eso? Luther. Con Martín Lutero. Are you listening? ¿Me está escuchando? By the way, if you go back to the Dark A Ages, propósito, si usted regresa en el tiempo al oscurantismo, over 40 million Baptists acerca de 4 millones de bautistas were murdered by the Catholic Church. fueron asesinados por la Iglesia Católica. Why? ¿Por They qué? were murdered over the subject of baptism. Fueron asesinados bajo el tema de bautismo. The Catholic Church of baptism La is Iglesia sprinkling. Católica bautizaba aspergiando agua. The Baptist says Los bautistas decían it is not biblical. que eso no es bíblico. By the way, they were not called Baptists. De hecho, no eran llamados They were bautistas, called Anabaptists, se llamaban anabautistas, meaning rebaptizers. significando rebautizados. Are you following me? ¿Me siguen? And because they refused Y porque ellos se rehusaron to accept baptism a by the aceptar Spirit, el bautismo a través de esta the aspersión, Catholic Church murdered la Iglesia Católica them. los You said 4 asesinó. million, but I said 40 million. A 40. 40. Ah, perdón, hermanos, yo dije 4 billones, eran 40 millones. Are you following me? ¿Me Were sigue? murdered Toda esta cantidad fue in asesinada cold blood a sangre fría because they said that sprinkling is not biblical. porque dijeron que ese bautismo por aspersión no es bíblico. Are you following me? ¿Me siguen? Wow. Don José, ¿quería preguntar algo? ¿Lo que tú estás contando en este momento es solamente historia o lo podemos encontrar en la Biblia? A good question. Buena pregunta. There's some things that are mentioned in here. Hay cosas que se mencionan For aquí. example, what I just mentioned about these people who are killed, Por ejemplo, cuando mencioné de estas personas que fueron asesinadas, that's history. eso es historia. It is not in the Bible. No está en la Biblia. What is in the Bible Lo que está en la Biblia is that the Bible said baptism
es que la Biblia menciona al bautismo, Now, baptism is by immersion. que el bautismo es por You inmersión. must cover, you must have Usted debe tener suficiente agua para cubrir todo el cuerpo. That's baptism biblical. Eso es el bautismo bíblico. Christ was baptized completely Cristo covered. fue bautizado completamente cubierto su cuerpo. Entonces la Iglesia Católica Came with a pagan practice vino called con una práctica pagana llamada sprinkling, aspersión, which they call baptism. lo que ellos le llaman bautismo. Watch this. Sprinkling came from ancient Babylon. Ahora, esta aspersión viene de la antigua Let Babilonia. me give you the history. Déjenme darles historia. In ancient Babylon, En la Babilonia antigua, the idea was la idea era that every child that was born de in que cada Babylon, niño, cada niño cuando nacía en Babilonia, based on the idea basado en sus ideas, that they were born possessed with devils. decían que un niño recién nacido nacía poseído de diablos. So the priest, Entonces el sacerdote, to perform exorcism, para Dicen el pecado original. exactamente, Ajá. exactamente, para ejercer un exorcismo to remove the para quitar devils estos that the demonios child was born with. con el que el niño nacía. The priest would take oil El sacerdote tomaba aceite and sprinkle the child. y aspergiaba al niño. Are you following me? Now watch siguen? this. That Ahora, miren. sprinkling, the act of sprinkling, Ese acto de esparcer agua was to remove the spirits of devils era remover los espíritus de los and demonios to initiate the child into the Babylonian religion as a member. e iniciarlo al niño como un miembro de la Of the de religion la of Babylon. religión babilónica. Are you following me? Just like infant baptism in the Catholic Church, so that you are a Catholic by sprinkling. Are you following me? Es como las enseñanzas actuales que esparcen agüita al niño y es como que le dicen ya es miembro de la Iglesia Católica, Without your personal choice. sin su elección personal. And the Bible says, Y la Biblia to dice follow God que seguir a Cristo is a personal choice. es una elección Are you personal. following me? So this ¿Sigue? is where the sprinkling comes from. Entonces de allí es donde viene esta aspersión. What the Catholic Church did was change it from oil to holy water. Lo que hizo la Iglesia Católica fue cambiar el aceite por agua santa. Are you following me? ¿Me siguen? One night we're going to go into all of that. Un día vamos a entrar profundo en ese tema, pero no esta noche. Many of what I'm saying, I'm showing you Bible, Así que muchas cosas de lo que yo menciono aquí les muestro de la but Biblia, also the history. pero también les doy historia. Are you following me? ¿Sí? Exactly. Let me show you why. Déjenme mostrarles Go por with qué. me to 1 Corinthians chapter 10. Vengan conmigo a Primera de Corintios I'm going to show you capítulo why 10. history Quiero mostrarles por qué la historia is important as you study prophecy. es importante mientras estudiamos profecía. History shows the fulfillment of Bible prophecy. La historia nos muestra el cumplimiento de las profecías. Amén. So notice what we have here. right? Entonces, noten lo que tenemos aquí. I want to show you something special about history. Y quiero mostrarles algo especial de la So historia. we're looking at 1 Corinthians 10, Estamos viendo entonces en Primera de Corintios 10, verse 6 and verse 11. versículos 6 y versículo The 7. Bible says, La Biblia dice, now these things were for our examples, pero estas cosas fueron ejemplo para nosotros, to the intent that we should not lust after evil things as they lusted. a fin de que no codiciemos cosas malas como ellos las codiciaron. Watch verse 11 now. Miren versículo 11. Now all these things happen unto them, for examples, and they are written for our admonition. Ujú. Y todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para nuestra amonestación, Upon whom the ends of the world are come. sobre quienes los fines del siglo han venido. Are you listening to this? ¿Me están escuchando esto? History La historia have a way to repeat itself. tiene la tendencia de repetirse a sí Are you misma. following me? ¿Me So están it is siguiendo? important that we study Entonces es importante history que estudiemos to historia see the fulfillment of prophecy para ver el cumplimiento de las and profecías to learn y para poder the aprender los métodos of the enemies de los enemigos and how history y cómo la will historia repeat itself. se repite a sí The misma. saying is, there's a dicho que dice Ajá. Hay un dicho que dice that those who are ignorant of history are doomed to repeat history. aquellos que están those who what? Who are ignorant. Ya.
Aquellos que están en ignorancia de la historia están condenados a Are you repetirla. following me? ¿Me siguen? So we have to be acquainted Entonces tenemos with the que estar en conocimiento de la Biblia and history. y la historia, They go together. porque los dos van de la mano. Amen. Amén. It also, history shows Incluso la historia nos muestra that the Bible que la Biblia is truly the word of God. es verdaderamente la palabra de Dios. Because prophecy prophesy of things hundreds of years before it happened, and it happened exactly as was decreed. Porque la profecía profetizó cosas que sucedieron cientos de años antes de que sucedieran, cuando fue dado un decreto bíblico. Are you following? The ¿Me siguen? prophecy La tells profecía us of what is to come. nos dice lo que está por venir. History shows us La historia the nos fulfillment of it. muestra el cumplimiento de eso. Amen. Amén. Watch this now. Miren ahora. Revelation chapter 13:3, which we were reading before. Ahora Apocalipsis 13, versículo 3 que leímos It antes, says when his dice deadly wound is healed, que cuando su herida de muerte fue all the sanada, world will wander after the beast. todos los moradores de la tierra se maravillarán en pos de la What does bestia. that mean? Wander. Ahora, ¿qué significa esta palabra se maravillarán? Verse 8 defines it first. Versículo 8 define eso por Let's read it. nosotros. Vamos a leer. Chapter 13, quickly. Apocalipsis 13, 8, hermanos. The Bible tells us what that means, and I want you to see this. La Biblia nos menciona lo que dice y quiero que ustedes It vean says conmigo. here Dice, in verse 8, en el versículo 8, the Bible says, la Biblia menciona, and all that dwell upon the earth shall worship. y todos los moradores de la tierra le adorarán. So wandering after the beast means to worship the beast. Entonces, se maravillaron significa le adorarán. Are you following? ¿Me siguen? Quickly, let's go now. Pastor and sister, let's move on. Rápidamente vamos a la identidad 5. Watch what it says now. Dice, la bestia fue herida de muerte en el año 1798. Remember I asked the question, what does it mean that this power receive a deadly wound? ¿Se acuerdan que les pregunté qué quiere decir cuando este poder recibe la herida mortal? So here we are seeing, Entonces aquí estamos viendo, and remember, the beast here is the papacy. y acuérdense que la bestia es el papado. We have seen that in the other points. Ya of lo the- vimos en los puntos anteriores. So watch it. This power Entonces este poder dice receive a deadly wound in what que year? recibió su herida de muerte. ¿En qué año? How did that happen? ¿Cómo sucedió Remember, entonces? 538 Acuérdense que en el año 538 después de Cristo, AD, Justinian Justiniano gave the Pope political power le dio al Papa poder político and religious power universally. y poder religioso Are you universalmente. following me? ¿Me siguen? So watch this. If the Pope says, Entonces, miren, si el Papa dice, worship Mary, adoren a María, and a Christian refuse, y un cristiano se rehúsa, the Pope would have them put to death el Papa podía ponerle a él bajo pena de muerte, because he had political porque él power. tenía poder político. He had the military. He Él commanded tenía al the ejército. military Él podía incluso mandar al ejército, of the world. a los ejércitos del Are mundo. you following me? ¿Me siguen? So this power Entonces este poder, lost, watch this, the papacy lost its political el papado power perdió su poder político en el año 1798. That was when the deadly wound was inflicted. Allí es donde fue causada esa herida de muerte. Are you following me? Are you ¿Están listening? siguiéndome? His power political was taken away. Este poder político se le quitó de las manos. Watch this now, read from it. Miren, desde el año 538 después de Cristo, el papado gobernó durante exactamente 1260 años. Y en 1798, al final de los 1260 años, algo notable sucedió. What is it? El papa fue hecho prisionero. Where they put him? ¿Qué sucedió? He was brought to prison by who? Fue llevado a prisión. ¿Por quién? Watch this, continue. Dice, el general Berthier de Napoleón Bonaparte capturó al papa. Are you listening? ¿Están This escuchando? is history. Esto es historia, Showing the fulfillment mostrando el cumplimiento of prophecy. de la profecía. Are you following me? Wow. Exacto, thank you. Watch this, continue. Dice, You're gonna, listen, and I like what he just said. Exacto. y me Now, let's gusta put lo que Eddie dice, exacto, Watch this. Because, watch this, porque miren, this is where the 1260-year prophecy ended. este año de 1798 nos muestra cuándo terminó la profecía de los 1260 años. Watch this. Miren, In 1797, en the same 1996. just Ah, ya, ok. En 1797, the command was given
el, to man- Napoleon el mandato fue dado a Napoleón to go into the Vatican de ir hacia el to Vaticano arrest the Pope. para arrestar al Papa, But he didn't carry out the command. pero no pudo llevar a cabo esa orden, Because God says, porque Dios dijo 1260, 1260, not 1259. no dijo 1259. Are you hearing me? ¿Me están oyendo? Prophecy. La profecía se Exactly. cumple exactamente. Watch it. Miren, terminemos. Dice, Napoleón Bonaparte capturó al Papa y lo llevó a Francia. Where? ¿A dónde? No question. What country gave the Pope political power in 1798? Ahora, ¿qué país le dio, 538. qué país le dio poder político al papado en el año 538? France. Francia. France took it. Y Francia se lo quita otra vez. Are you hearing ¿Sí? Así que le lleva a Francia, me? donde murió en 1799. En cuanto al cumplimiento de esta profecía, la historia registra lo siguiente. What history said? Read. Miren, el asesinato de un francés en Roma en 1798 dio a los franceses una excusa para ocupar la ciudad eterna y poner fin al poder temporal papal. What power? ¿Qué poder? His political power. Su poder político. Watch this now. Miren, el anciano pontífice fue exiliado a Valence. Wow. Los enemigos de la iglesia se regocijaron. El último papa declararon había reinado. Wow. This is from church history. Esto es sacado de Historia de Iglesias de la página 24. What is changed? Notice this. Miren, en el año 1798, Berthier, dice, hizo su entrada en Roma, Are you here? abolió el gobierno papal y estableció uno secular. Amén. Prophecy fulfilling. La profecía se está cumpliendo. This is from what? Y esto es sacado de la Enciclopedia Americana, la edición de 1941. What is changed? Watch this now. Miren ahora, dice, Napoleón y su general estaban cumpliendo la profecía y no se dieron cuenta de ello. Are you hearing me? They didn't know they were fulfilling prophecy. Ellos no sabían que estaban cumpliendo profecía, But prophecy was pero fulfilling. profecía se estaba cumpliendo. Miren, es especialmente intrigante notar que la orden de eliminar al Papa fue dada en 1797, pero la profecía no permitiría su cumplimiento hasta 1798. La Biblia decía que el cuerno pequeño gobernaría durante 1260 años y no 1259. Continue. La palabra de Dios nunca falla. Hey, Amén. watch this. Las palabras de la historia son las siguientes. Watch this. Bonaparte invadió ahora los territorios papales y los invadió rápidamente. Wow. Tenía órdenes del directorio de destruir el gobierno papal, pero bajo su propia responsabilidad hizo caso omiso de estas instrucciones. Did you get that? ¿Entienden hasta Watch allí? this now. Y concluyó con el indefenso pontífice la paz de Talentino el 19 de febrero de 1797. What he did? ¿Qué es lo que hizo? Instead of carrying out the command, he En made lugar de peace. llevar a cabo la orden que se le mandó, What? él no hizo caso. But watch this. Pero miren, Prophecy cannot fail. la profecía no puede fallar. Amen. Amén. Watch this. A la vuelta de Bonaparte de Italia, el directorio ordenó al general Berthier que cumpliera sus instrucciones respecto al gobierno papal, que Bonaparte se había negado a ejecutar. Watch this. Continue. La población de los estados pontificios estaba descontenta. Berthier marchó a Roma y fue recibido como un libertador. Proclamó la restauración de la República Romana. Hizo prisionero al Papa Pío VI. Who? ¿A quién? Go and search it. Vaya y investíguelo. Watch this. Lo despojó de todos sus bienes y lo trasladó a Francia, donde permaneció cautivo. Wow. King. El Papa estaba tan indefenso en 1797 como en 1798, Wow. Pero. pero en 1797 era demasiado pronto. ¿Demasiado qué? That's Pronto. what history saying. Eso es lo que la historia está diciendo. El tiempo. El tiempo no expiró plenamente hasta 1798 y la escritura no puede ser quebrantada. That's what the Bible Eso says está en Juan capítulo 10, versículo 35. Watch this. Identity 6. Identidad 6. What it says?
Dice, la herida mortal o fatal de la bestia fue curada en 1929. What time? ¿Qué tiempo? Remember, Revelation chapter 13. Acuérdense que Apocalipsis 13:3 decía, Read the text for me again, brother. y vi una de sus cabezas como herida de muerte, Huh? y su herida de muerte fue sanada. So watch this. What was the wound? ¿Cuál era la herida? The taking away of the political power of the papacy. Fue quitado el poder político del papado, ¿se So acuerdan? watch this, watch this. Entonces, So miren, the healing entonces la sanación de esta herida must involve the restoration of political power. tiene que involucrar la restauración de ese poder político. Watch this. Miren, I'm going to show you something y now. yo les voy a mostrar algo ahora. Before the Pope or the Church of Rome could rule the world politically, Antes de que el Papa o la Iglesia Romana pueda gobernar políticamente el mundo, first, she primero- must receive tenía que recibir a country. un país. It must first receive a local territory. Primero for tenía the que seat of recibir government. un territorio local en donde asentar su gobierno. Are you following me? ¿Me siguen? And then from there, begin to conquer Y a partir de ese punto empezar a conquistar until he rules the world politically. hasta que gobierne el mundo políticamente. Change for me. Cámbialo, por favor. Notice this. El 9 de marzo de 1929, el gobierno italiano, What government? ¿qué gobierno? What is? Reconoció a la ciudad del Vaticano. What city? ¿Qué ciudad? Watch this. Ajá. Watch this. Miren, When Napoleon went to the Vatican, cuando Napoleón fue al Vaticano, he took the Pope off his throne él tomó al Papa de su trono and sent him to prison. y lo envió a prisión. They took from the papacy, from the Catholic Church, Le tomó de la Iglesia Católica, the city of the de Vatican. la ciudad del Vaticano, And for almost 50 years, y casi 50 años, the papacy, el the papado, Catholic Church, la Iglesia Católica, were not owner of the Vatican no era dueño del Vaticano until 1929, hasta 1929, where the healing started. en donde inició la sanación de esa herida. What? ¿Me está escuchando? Dice entonces, en el 9 de marzo de 1929, el gobierno italiano reconoció a la ciudad del Vaticano como un estado independiente. Did you get that? ¿Entienden? Watch this. Dice, Benito Mussolini, ¿Quién? Read about the ministry. lean acerca de ese ministro, dice, entonces en ese tiempo era primer ministro de Italia y dijo, los pueblos del mundo entero están con nosotros, en respuesta a las acciones que el gobierno italiano había tomado al restaurar el Vaticano a la Iglesia romana. Watch this. Watch this. Wow. El San Francisco Chronicle, un periódico, publicó un comunicado sobre la firma del pacto en la portada de su periódico. El título decía, Mussolini y Gaspari. Stop there. Who was Gaspari? ¿Quién era Gaspari? He was a Catholic bishop Él era un obispo católico and he was a counselor y adicional a eso era un to consejero Mussolini. de Mussolini. And Mussolini restored the Vatican Y Mussolini restauró el Vaticano based on the council basado en el consejo of Cardinal Gaspari. del cardenal Are you Gaspari. listening to me? ¿Me está escuchando? Watch this, watch this. Miren, entonces ambos, dice Mussolini y Gaspari, firman un pacto histórico. Watch, notice the word they use. The Bible word. Noten la palabra que utilizan. Herida curada de muchos años. Didn't the Bible say that? Y la Biblia no menciona herida Curado. And they're using the exact Bible word. y lo utilizan en las mismas palabras bíblicas. Herida curada. Wow. Watch this. I tell you. Nótese la siguiente cita. La cuestión romana esta noche era cosa del pasado y el Vaticano estaba en paz con Italia. Oh, wow. Al estampar los autógrafos en el memorable documento, curando la herida, se mostró extrema cordialidad por ambas partes. Wow. King. Now this is taken from what? Go back. Eso era sacado de, acuérdense el periódico, Las Crónicas de San Francisco. Yeah, watch the King. ¿Sí? Siguiente, dice, eso es significativo, amigo. What? La profecía de Apocalipsis 13 predijo la curación de la herida mortal del papado y un titular del periódico, usando precisamente las mismas palabras, lo confirmó. Wow.
Es esencial entender que al final de los 1260 años, Listen carefully. la Iglesia Católica no dejó de existir. No. El Papa perdió su poder. De hecho, fue destronado y ya no tenía autoridad suprema sobre los gobiernos del mundo. No. Sin embargo, poco después se eligió un nuevo Papa. So they remained just a church Entonces, without the Vatican. entonces se mantuvo como iglesia sin el Vaticano. King. Watch this now. Aunque Mussolini devolvió el estado de la Ciudad del Vaticano al papado, Listen carefully. escuchen con atención, esto no supuso la curación completa de la herida It mortal. was the start. Era solo el inicio. Watch this. Are you gonna see why? Watch Y van a escuchar por qué. this. Dice, antes de 1798, la Iglesia de Roma tenía el control total de los gobiernos civiles y obligaba a los líderes mundiales a obedecer sus exigencias y a perseguir a los disidentes. Are you listening? Después, Después de 1798, la Iglesia de Roma ya no tenía autoridad sobre los gobiernos mundiales, pero siguió existiendo como cuerpo religioso. Esta iglesia corrupta está intentando por todos los medios to do what? recuperar su supremacía perdida. So they're trying to what? Están Obtain intentando ¿qué? universal political authority over the world. Obtener poder político sobre el mundo a nivel universal. What is change? ¿Sí? Y está muy cerca de conseguir su objetivo. Desde el 20 de septiembre de 1870 hasta el 11 de febrero de 1929, el papado no tuvo territorio físico ni poder político, Wow. hasta que Mussolini restauró el estado de la Ciudad del Vaticano al papado, lo que efectivamente inició la curación de la herida del papado. Watch this. La his- This year, En este año, 1870, 1870, the papacy, the Catholic Church, el papado, lost la the Iglesia Vatican was taken Católica, away. el papado fue quitado, el Vaticano fue quitado. Are you listening? ¿Me escuchan? And they didn't have it. It lost until what time? Y lo perdió hasta 1929. Wow. Change. Notice history. La historia dice, entre 1870 y 1929, el Papa no tuvo territorio físico alguno. Finalmente, el líder fascista italiano Benito Mussolini resolvió la crisis entre la Italia moderna y el Vaticano. Y en 1929 se concedió la soberanía al Estado de la Ciudad del Vaticano. Watch it now. Miren, This hermanos, is important for you to understand something here now. esto es importante para usted que entienda. In AD, I'm closing up with this now. Vamos a cerrar con esto. In AD 330, En 1833, Constantine Constantino prepared the way abrió el camino for the papacy para que el papado to have a state. pueda llegar a tener su estado. Constantine moved the capital of the Roman government Constantino quitó la capital del gobierno romano and moved it to a place called y se la llevó a un lugar llamado Constantinopla and left the city of Rome, y dejó a la ciudad de Roma, what we call Vatican today, lo que hoy llamamos Vaticano, to the Catholic Church. a la Iglesia Are Católica. you following me? ¿Me siguen? That was the first move. Ese fue el primer movimiento que Then there was hicieron. another move Pero luego hay otro in movimiento. the year 508 AD. En el año 508 antes de Cristo, Clovis Clodoveo pledged his political support to the papacy. hizo una alianza como apoyo político al papado. Change. Watch this. Change this. Read quickly. Dice, la historia revela cómo el papado llegó a gobernar el mundo en el año 538 después de Cristo. Hubo varios acontecimientos históricos que llevaron al papado a hacerse con el control de la iglesia y el Estado, Are you y listening? por lo tanto del mundo. Watch now. What are the things? ¿Cuáles son esas cosas? Primero, en el año 330 después de Cristo, Constantino otorgó al papado el poder político sobre la ciudad de Roma. Are you following? ¿Me están siguiendo? That's the first thing. Ese es el primer Next movimiento. one. Siguiente, en el año 508 después de Cristo, Clodoveo, rey de Francia, se convirtió en el ayudante militar del papado. Stop there. This here
Este segundo, No. The first and second estos dos puntos, el primero y can segundo be found in movimiento, Daniel chapter 8. puede ser encontrado en Daniel capítulo 8. Daniel chapter 8 Daniel capítulo 8 predicted predice that the capital of Rome would have changed que la capital de Roma iba a ser cambiada to make way for the Antichrist to be the owner of the city of Babylon, of Rome. para hacer que el anticristo sea el dueño de la ciudad de Roma. Are you following me? ¿Me siguen? Daniel 8 and Daniel 11 Daniel capítulo 8 y también el capítulo and 11 chapter 12 y capítulo 12 predicts this. predice estos dos History puntos. confirms it. La historia lo está confirmando. Are you following me? ¿Me están siguiendo? Watch this. See. Miren. En el año 538 después de Cristo, Justiniano otorgó al Papa de Roma el poder político y religioso global sobre la Iglesia y el Estado. Are you following? ¿Están siguiendo? That was in 538. Eso fue en el año When 538, commenced that 1260-year prophecy cuando inició la profecía de las 2260 años, that the papacy would rule the world. en el cual el papado iba a gobernar el mundo. From this period Miren, a partir de este to año 1798 hasta is 1798 known in history se conoce ese periodo de tiempo en la the Dark historia Ages. como el oscurantismo. Are you following? ¿Me siguen? In those times, En ese the tiempo, world did not prosper. The world did not Yeah. advance el mundo no podía avanzar, in science, no podía prosperar en in ciencia, medicine, en medicina, in finance. No, en ámbito financiero, only no. the Church of Rome. Solamente la iglesia de Roma. Are you listening? ¿Me está escuchando? See, Romanism El romanismo or the papacy o el papado destroyed destruyó the prosperity of nations. esa prosperidad de las naciones. When nations started to prosper, Cuando las naciones comenzaron a prosperar, is when they shake off Roman Catholic rule, fue cuando sacudieron, sí, cuando quitaron las allegiance to Rome, alianzas con Roma and they started to embrace Protestantism, y empezaron a abrazar el protestantismo, like England. así como Inglaterra. England, as they shake off Romanism Inglaterra, desde que se deshizo de todo este romanismo and accept y Protestantism, aceptó el protestantismo, England started to prosper Inglaterra comenzó a prosperar and started to be the owner of various countries. y comenzó a ser el dueño de varios Are you países. following me? ¿Me siguen? And people were fleeing from la- Catholic controlled country to England. Y la gente empezó a salir de los países que eran controlados por el catolicismo a Inglaterra, When Germany en donde Alemania received Protestantism, recibió protestantismo, because Martin Luther was a German, porque Martín Lutero era alemán. Germans started to prosper. Los alemanes también empezaron a prosperar. ¿Me están escuchando? Have mercy, have mercy. Read history, read history. Todo eso está en la historia, hermanos. And then Rome, to the Y Jesuits, entonces Roma, a los jesuitas, tried to destroy intentó the destruir. Parliament of Great Britain, ¿De qué? the Parliament, El Parlamento de Gran Bretaña, by planting bombs a través de poner bombas while the Parliament was in session. mientras estaba en sesión el The Parlamento. Catholic Church La and the Iglesia Jesuits Católica y los jesuitas planted bombs to blow up plantaban bombas para explotar todo eso, so they could take over England. para que puedan tomar control de Not Inglaterra. only just that, one No time solamente eso, una vez Rome sent a mighty army by ship. Roma enviaba armamento muy grande a través de barcos. There were many ships upon many Había ships to muchos destroy barcos England. para destruir Inglaterra. England could not withstand Inglaterra no podía permanecer that attack. ese ataque, no podía sobrevivir ese ataque, pero Dios Permit a terrible storm to come upon the sea permitió que sucediera una terrible tormenta en el mar, that destroyed all que the ships. destruyó todos esos barcos Because cargados, Protestantism must porque el prosper. protestantismo tenía que prosperar. Are you listening? ¿Me está escuchando? Watch this. Miren, la Iglesia romana perdió la autoridad política y eclesiástica sobre todo el mundo en 1798, y esto incluía el poder político sobre Italia. Are you listening? ¿Está escuchando? Por lo tanto, para curar definitivamente esta herida mortal, el papado debe recuperar un estado You independiente. must what? First, ¿Tiene que hacer qué? restore the Vatican, Restaurar el Vaticano an independent state. y un estado independiente. They have that in 1929. That was restored. Y eso fue dicho en 1920. No.
Empezó en 1929. They received an Allí fue independent donde state recibió un estado independiente, in 1929. en 1929. The healing started. La sanación inició. Are you following me? There are two more things that they must obtain. Hay dos cosas más que tenían que obtener. When the papers, when the Church of Rome obtained this will be trouble for the world. Cuando la iglesia romana reciba esto, iba a haber problema para el mundo. Watch this change, sister. Miren, Watch this. con la firma del Tratado de Letrán, el Papa se convirtió en un soberano autónomo, restaurando así su autoridad sobre Italia. Watch this now. Sin embargo, para lograr la curación completa de la herida, el Papa también debe recibir ayuda civil de todas las naciones principales del mundo. So he must receive something Entonces else. tiene que recibir algo más. What? ¿Qué? Civil support, Apoyo civil, which Rome is receiving right now. el cual Roma está recibiendo That's ahora. why Y es por eso every country que cada país have ambassador to the Vatican. tiene embajadores hacia el And Vaticano. when they go, Y cuando ellos van, they go in what color clothes? ¿van en qué vestimenta? ¿Qué color de ropa usan? Negro. To show Eso representa that they are inferior to the Pope. que son inferiores al Papa. And the Pope wear white showing he's Y el superior. Papa viste de blanco mostrando que es superior. Are you following? ¿Me sigue? And they come back to their country and carry out by law, by government laws, the plan, the programs of Rome. Y regresan a sus países con los planes de Roma And put it in law. y los ponen en ley. Are you following? ¿Me For sigue? example, Ajá. did Por you ejemplo, know ¿sabían ustedes that 100% of your tax dollar que el 100% de los impuestos de sus dólares, go to the 60% go to the Vatican? 65% va al Vaticano? Did you know that? ¿Sabían eso? And 40% go to the World Bank, Y el 40% va al Banco Mundial, which is owned by the Church of el Rome. cual es adueñado de la Iglesia Romana. Have mercy. Right now, they are planning to tax planet Earth for breathing the air Ahora mismo tienen planificado poner impuestos por respirar el aire and tax you for the sun. Did you know that? y cobrarle por el uso del sol. That's why you hear the talk about climate change. Es por eso que se escucha ahora el cambio climático, Climate change que el is cambio false. climático es falso, It is invented. es inventado. Let me give you some. Can I Déjeme. talk to you? ¿Puedo serles directo? The idea. What is climate change? What is meant by climate change? ¿Qué significa cambio climático? Let me explain. Déjenme explicarles. The globalists Los that globalistas invent climate change, que inventaron este cambio when they climático, say climate change, cuando dicen this is what cambio it means. climático, lo que significa en verdad that the existence of so much people, es que of human beings, of so many Yeah. people, la existencia de mucha gente en el planeta produce climate change. produce cambio Are you climático. following me? They said Sí. the act of breathing, Ellos dicen que el hecho de respirar, you are causing climate change. usted está causando un cambio climático. And they said they must rectify the problem. Y dicen que tienen que rectificar ese problema. How? ¿Cómo? They said they must depopulate the earth Dicen que tienen que despoblar la tierra in order to control para que puedan controlar the climate. el clima. Because if you have so much people, the climate, Porque si se tiene mucha gente en el mundo, el clima we are going to be in trouble. va a estar en So problemas. to control it, Entonces, get para rid of comprobar, more of Earth's entonces para population. corregirlo, tienen que despoblar a la humanidad. Are you hearing me? ¿Me escuchan? But people think Pero la when they gente hear cree climate change que cuando escucha cambio climático, that they're talking about it is really just the climate things are happening. We need to keep this clean. están pensando en que es solo cambiar o quitar la basura del mundo y dejarlo limpio. No, should we keep the place clean? Yes. Ahora, ¿no deberíamos tener limpio los espacios? Sí, But you're saying pero it's not están so diciendo much que no es tanto, the basura. que no hay tanta basura. No, not because Que no of the es basura. sí, que no es por causa de tanta That is basura causing the climate change. que está causando el cambio climático, You are causing sino climate que change. usted como habitante está causando By el cambio living. climático a través de su vida. So in order to rectify, Entonces, para rectificar, we must kill. tiene a great que deal. deshacerse de la mitad. Are you hearing me? ¿Me escuchan? You didn't get this. You go and study. You go and study. Vayan That's what I'm saying. y lean en historia. Quickly, brother. Finish up. And we stop here. I don't know what I did. You're somewhere here. Ah, ya, ok, ya.
Aquí, ajá. Sin embargo, para lograr la curación completa de la herida, el Papa también debe recibir ayuda civil de todas las naciones principales del mundo. Listen now. Descubrimos en Apocalipsis 13:3, versículo 11 al 17, que América restaurará el pleno poder político y religioso. Did you get that? What power is going to restore ¿Qué that? poder va a restaurar ese poder? America. Estados Watch Unidos this. de One América. night we're going to study Una American noche Bible. vamos a estudiar a Estados Unidos en la profecía. America, Estados Unidos, Protestant America, o el presidente de Estados no, Protestant los America, protestantes de América will restore the restaurarán political power el poder político of the papacy del papado over the world. sobre el Watch mundo. this. In Miren, Revelation 13, en Apocalipsis 13 there are two beasts mentioned. hay dos bestias que se mencionan. Verse 1 says Versículo 1 dice that there was a leopard-like beast que hay un leopardo como that bestia came from the sea, que se levantó del mar, which represent the el papacy. cual representa el papado. But after the papacy went into prison Pero después de que el papa fue a prisión, or loses political power, o en otras palabras, perdió su poder político, John saw a lamb-like Juan beast vio rising from the earth a otra bestia que se levantaba de la tierra, con dos cuernos. con dos cuernos semejante a un cordero. That's America. Ese es Estados Unidos. And the Bible says Y la Biblia dice that this beast que esta bestia will give power dará el poder to the Pope al Papa otra to vez rule the world para politically. gobernar el mundo de manera política. Because only America Porque solo Estados Unidos have the power tiene el poder to control para controlar the world. el mundo. Are you following me? ¿Me siguen? So tonight we're going to stop here. Así que esta noche terminamos aquí. Mañana continuaremos. And we're going to look at some deep stuff tomorrow Y night. vamos a ver cosas más profundas. You're going to see some stuff. Let me Y just- van a ver muchas cosas. But here we see tonight that Pero the aquí papacy hasta lo que hemos visto vemos que el papado is the fulfillment está cumpliendo of the prophecy la profecía of who the Antichrist is. de quién es el anticristo. And God Y Dios is making no apology for that. no está haciendo ninguna disculpa por todo The eso. Catholic Church La iglesia is católica the church of the devil. es la iglesia del Are diablo. you hearing me tonight? ¿Me está escuchando? That church Esa iglesia have no light. no tiene luz. That church, Esa iglesia, as I told you before, como yo les dije is antes, now leading government está ahora guiando a los gobiernos and the nations y a las naciones to the battle of Armageddon. a la batalla del Are you Armagedón. hearing me? ¿Me escuchan? Revelation 19 says Apocalipsis 19 dice that that John saw the kings of the earth que Juan vio a los reyes de la tierra and the false prophets, y al falso the profeta, apostate Protestant churches, a las iglesias apóstatas protestantes, uniting to unificándose war against God. para luchar contra Dios o para hacer guerra contra Dios y contra su pueblo. Are you listening to me ¿Me tonight? está escuchando esta noche? The battle of Armageddon La right batalla now del Armagedón ahora mismo is in preparation. se está dando preparación. Are you listening to me tonight? ¿Me escuchan? And you and I Y usted y yo will be on one side or the other. estaremos en uno o en el otro You will bando. be with the Antichrist Usted puede estar con el and anticristo with his mark. y recibir su marca, Or you're going to be with Christ o estar con Cristo and his mark. y recibir su sello. Tonight, Así que esta noche choose you. elija Who will you serve? a quién va a servir, Antichrist al anticristo and receive his mark, y recibir su marca, or Christ o a Cristo and his mark? y recibir su sello. Are you listening to me ¿Me tonight? escucha esta noche? Watch this. All the churches Miren, todas las iglesias right now ahora mismo are following the papacy. están siguiendo al papado. That's why you have ecumenism. Have you Es heard that por word eso before? que han escuchado esa palabra ecumenismo. Right now is a big talk. Ahora A mismo big se push. habla mucho y está enfatizando en todo lado There's ecumenism. What is ecumenism? lo que es ecumenismo. No, what is ecumenism? Ahora pregunta, ¿qué es ecumenismo? What does it signify? ¿Qué significa? It means a universal unity of churches Significa la unión universal de iglesias into one giant church en una sola iglesia, with the Pope as con the el head. Papa como la cabeza. Are you following? ¿Me siguen? That's what ecumenism is. Eso significa ecumenismo. Have you heard about the World Council of Churches? ¿Ha escuchado del Gran Consejo de Iglesias? Have you heard about that? ¿Ha The escuchado World acerca de eso? Council of Churches. El Gran Concilio de Iglesias. You haven't heard about that? ¿Ha escuchado de eso? My goodness. Let me tell you something, friend. Déjenme decirles algo, amigos. Have you heard about the Lima text? ¿Ha escuchado de, Texto de Lima. los textos de Lima?
It happened right there in Lima Y sucedió justamente en Lima, in 1982. en When all 1982, the principal churches cuando todas las iglesias principales went and signed fueron y firmaron an agreement un acuerdo, with acknowledging the Pope as the head of all churches. conociendo que el Papa era la No, cabeza, acknowledging, not connoissing. reconociendo que el Papa era cabeza de todas las iglesias. O que ellos dicen que ellos acuerdan que el Papa es el jefe de todas las iglesias. Ajá. Baptists signed that document. Los bautistas firmaron ese documento. Adventists, Seventh-day Adventists, Los adventistas firman the del document. séptimo día firmaron ese documento. Presbyterian, Presbiterianos también lo firmaron. Pentecostal, Pentecostales igual. Methodist. Metodistas. Are you following me ¿Me tonight? siguen esta noche? It's a secret document. Es un documento sagrado, No. secreto, I have it. y yo lo tengo. Are you listening to me tonight? ¿Me escuchan? There's a sinister plan going on right now. Hay planes siniestros llevando a cabo ahora In mismo. secret, in all En churches. secreto, en todas las iglesias. Watch this. I'm a Seventh-day Adventist. Miren, yo soy adventista del séptimo But día, that evil plan is happening even in my own pero church. ese plan demoníaco está sucediendo incluso en mi iglesia. Are you listening to me? ¿Me escuchan? You see, that's why God Es por eso que is Dios looking, está not buscando religion. no religión. Are you hearing me? ¿Me escuchan? God is looking for true Dios está worship buscando por adoradores in every verdaderos church. en cada iglesia. And Christ is now Y unifying Cristo ahora está unificando all true faithful servants a todos los siervos fieles, with His verdaderos, truth. con sus Are you verdades. hearing me? ¿Me escuchan? All these faithful are coming together Todos estos fieles se van a juntar and begin to follow the Bible y comiencen a seguir la Biblia and not y tradition, no tradiciones, not religion. no religiones, sino a Cristo. And tonight I invite you, Y esta noche yo le invito, don't get carried away with your church. no se desvíe con su iglesia, Follow the Bible. siga a la Biblia. Are you hearing me? ¿Me escuchan? Because churches right Porque now, las iglesias ahora as mismo, Revelation says, así como Apocalipsis are dice, now the gates to hell. son ahora las puertas al infierno. But come back to the Bible. Pero regresen a la Biblia. If your pastor not teaching the Bible, walk out of that church. Si esa iglesia no está en conformidad a la Biblia, salga de allí. Because if you stay there, Porque si se queda ahí, Revelation 18:4 says, Apocalipsis yes, 18:4 dice, come out of her, my salid people. de allí, pueblo mío, Be not y partakers que, of her para que sins, no seáis partícipe de sus pecados that you may not receive her y plague. no reciba sus plagas. Are you hearing me tonight? ¿Me escuchan? If you participate Porque in si the usted false participa doctrines en esas doctrinas falsas of your churches, de sus iglesias, God will pour out His wrath Dios upon va a you. derramar su ira sobre So usted. tonight I invite Así you, que esta noche les invito a aquellos que están mirando, Baptists, Catholic, bautistas, Pentecostal, católicos, and even if you're cualquier Adventist, denominación que sea, incluso si es adventista, repent, arrepiéntase come back to y Jesus, regrese a Jesús, come back to the Bible. regrese a la Biblia. We need Bible religion. Necesitamos la religión bíblica. You don't trust a pastor. No confíe en un pastor, Trust the Bible. confíe en la Biblia. If this black boy is not teaching the Bible, walk out of this tent. Si este negrito no le está enseñando de la Biblia, Walk out of this tent. deshágase de esta, salga de esta carpa. Are you listening to me tonight? ¿Me escucha? It is the Bible we need. Porque es a la Biblia la que Because only Bible necesitamos. religion will lead us Y to heaven. solamente la religión bíblica nos va a guiar al cielo. Let me see the hands of those Así who que want déjeme Bible ver religion. la mano de aquellos que quieren religión bíblica. Amen. Those of you watching, Amén. Y aquellos write que in the están chat, mirando, write in the chat escriban en el chat that you want Bible religion for us to que know. ustedes quieren religión bíblica para que nosotros sepamos. Let us pray. Let Y us vamos pray. a orar con ustedes. Oh, Father in heaven, Padre que estás en el cielo, we need Bible religion. necesitamos religión bíblica. Please, Lord, Por favor, Señor, help us not to follow a man. ayúdanos a no seguir a un hombre, Let us not follow a church. que no sigamos a una Let us iglesia, not follow a creed. que no sigamos un credo, Let us to follow the Bible. sino que sigamos la Biblia. Help us not to just be a part of a church because our parents and grandparents were members of that church. Ayúdanos a no permanecer en una iglesia solo porque nuestros padres o abuelos pertenecían a esa misma iglesia. Because many of our fathers and grandfathers, grandparents, they were ignorant of these things that we're learning tonight. Porque muchos de ellos quizá eran ignorantes de las cosas que estamos aprendiendo hoy. So please, Father, Así que por favor, help us Señor, to follow the Bible. ayúdanos a seguir solo a la Biblia. Because the Bible is the infallible will of God. Porque la Biblia es la voluntad infalible de Dios.
Thank you tonight, Lord. Así que gracias, Señor, por Take esta us noche. home safely Llévanos con seguridad a nuestro hogar and fill us with your y love and your llénanos con spirit. tu amor y con tu espíritu. Help us to love truth. Ayúdanos a amar la verdad, Love truth so much amar tanto la verdad that we are willing to para que sacrifice estemos dispuestos a even sacrificar our life for truth. incluso nuestra vida por la verdad. Give us that courage tonight. Danos ese ánimo esta noche. And I pray that you will Y convict yo oro and para convert que us pueda tonight. convencernos y Convert. convertirnos esta noche. Thank you so much. Gracias, Señor. In Jesus' En el nombre name de we pray. Jesús oramos. Amen Amén. and amen. Amén. Thank you so much, Lord. Gracias, Señor. Have a good night. Tengan una buena noche. And thank you to all my visitors. Please Y come out, gracias por todas tomorrow mis night. visitas. Vengan mañana también. because tomorrow night Porque we mañana promise en la noche to go prometemos deeper, ir because más we still have much profundo porque information. tenemos mucha más información que Amen. cubrir. Amen. God Amén. bless you. Dios Have a les wonderful bendiga. night. Thank you. Tengan una buena noche. Hasta luego.